Estás aquí, aunque no te pueda ver, pues escondes tu gloria y majestad. Continuamos con este diplomado que es en torno a la hermenéutica y por supuesto a la pastoral bíblica. Con este apartado, que es el 7º encuentro virtual, nosotros vamos a entrar ya en la parte, quizás la cumbre de lo que hemos venido recorriendo. Es la cumbre porque, citando al Papa Francisco, él decía que el querigma es lo más fundamental y lo más profundo. Cuando nosotros nos acercamos a eso, a los textos querigmáticos, nosotros descubrimos la verdad tan profunda que dice el Papa sobre ese aspecto. Vamos a fijarnos tanto en el querigma como en la parte discipular. Ese va a ser como la materia que vamos a ver en este 7º encuentro virtual. Decíamos que veíamos acá el programa que hemos desarrollado. De estos aspectos nosotros nos hemos fijado, hemos recorrido un 90%, vamos a recorrerlo por lo menos con ese encuentro y vamos a dejar al final la parte propiamente ecuménica, que en este tiempo es bastante importante que nos sentemos, hagamos un discernimiento y nos demos cuenta en qué punto realmente podemos nosotros establecer diálogo de comunión con los hermanos no católicos. Pero en este momento vamos a fijarnos en la parte querigmática y en la parte discipular, que es el crecimiento. Esta parte para nosotros los católicos ya es en sí misma un buen desafío, porque no solamente es algo reciente, quizás poco desarrollado, sino que hay que desmontar ciertas cosas que son las que se han impuesto en nuestro esquema pastoral y que necesita actualizarse de un modo más audaz. En la Dei Verbum número 26 dice esta afirmación, dice que el tesoro de la revelación encomendada a la Iglesia vaya llenando el corazón de los hombres. Esta parte decíamos que la revelación es esa autocomunicación amorosa de Dios con nosotros, movimiento de amor de Dios que la Iglesia es depositaria. Nosotros necesitamos hacerlo nuestro y que penetre lo más nuclear de nuestra persona. Esa autocomunicación amorosa es un proceso, implica un proceso educativo, dinámico, vivo y transformador. Como todas las grandes cosas, nosotros sabemos que somos seres procesuales. Por tanto, es importante que nosotros no solamente hagamos eventos aislados, sino que establezcamos un proceso de crecimiento. En la medida que nosotros aceptamos el proyecto de Dios, nosotros accedemos y participamos de su naturaleza divina. Eso es hermoso. La gracia, la presencia de Dios en nosotros es más eficaz, más real, en la medida que nosotros vamos haciendo nuestro todo su proyecto. Por otra parte, el diálogo entre amigos, hablamos entre Dios y nosotros, construye la comunión, que es precisamente el gran misterio de la Iglesia. Nosotros somos Iglesia en la medida que hacemos la comunión con Dios, que se nos ha revelado. Dios también nos salva con hechos y palabras. Eso nosotros lo constatamos en la liturgia. En la liturgia Dios desborda, Dios actúa de un modo muy excepcional. Es la máxima expresión de su amor en los momentos litúrgicos. Y esos hechos litúrgicos son los que complementan la revelación escrita y que se nos transmite a través de la Iglesia. Hemos de preguntarle a Dios sobre la verdad que necesitamos. Tantas veces en la lectura orante de la Escritura, nosotros en la tercera parte, que es la oración, es necesario que nosotros dialoguemos y le digamos a Jesús, preguntémosle sobre aquellos aspectos de la verdad que en nuestra existencia nosotros necesitamos como convertir y mejorar. Hemos de crecer en el humanismo que es precisamente va a la par de nuestra maduración cristiana.
nosotros al ser hijos de Dios vamos a ir madurando en todas las dimensiones. El cristianismo de hecho es plenitud, supone la parte humana, y esa parte el Señor, bajo la gracia de Él, nosotros vamos alcanzando poco a poco la plenitud a la que todos somos llamados. Hemos entonces de aprender a entrar en comunión con esa voluntad de Dios. Cuanto más nosotros hacemos nuestro su proyecto y hacemos nuestra su voluntad, más somos semejantes al Señor. Finalmente, nosotros debemos leer la historia con los ojos de la fe y la mente de fe. Solamente así nosotros vamos a darle un plus a lo que muchos sociólogos y mucha gente en la parte humana básicamente se queda en una interpretación horizontal de la historia. Entonces, esta parte, más lo que nosotros hemos aprendido de análisis literario, de acercamientos y por supuesto de la tradición y el magisterio, nosotros vamos a darnos cuenta que eso es lo que a nosotros nos permite que este tesoro que Dios ha revelado y que siempre es un arca, como el arca del escriba, dice el Señor, del cual se va sacando lo antiguo y lo nuevo. Vamos a intentar, con la gracia de Dios, descubrir algo nuevo para nosotros en este momento. Si nosotros recorremos la lectura del próximo domingo, 26, siempre hemos seguido la dinámica de prepararnos en estas clases, en estos encuentros virtuales. Nosotros hemos venido preparando las lecturas del siguiente domingo. Ha sido quizá la mejor clave para que nosotros, cuando hagamos nuestra lección divina, por ejemplo, nosotros agarremos las lecturas litúrgicas de ese día. Aquí nosotros ya tenemos el mapa estructural. Aquí cuando nos acercamos ya descubrimos un poquito los secretos que nos remiten a los vínculos literarios de la liturgia de la palabra del 26º domingo del tiempo del ciclo C. Me fijo en la parte última porque esa es la parte que a nosotros nos interesa hacer una lectura. No basta que nosotros solamente subrayemos, no es eso. Hay que saber hacer la lectura. Me fijo acá para que nosotros escuchemos qué lectura hacemos de arriba. Dice así: ¿qué sucede después de nuestra muerte? Cuando hemos elegido la lógica del lucro y no la lógica de la solidaridad. En nuestro tiempo, que eso es lo que San Lucas nos ha venido como enseñando, somos más sabios cuando nosotros somos solidarios, somos necios cuando nosotros seguimos los reclamos de nuestra carne, de nuestro egoísmo. Entonces dice así, vamos a sacar los frutos de esa reflexión con la parábola, con la imagen de un hombre rico y un mendigo llamado Lázaro. Dice así: quien recibe males en el espacio-tiempo encuentra consuelo después de su muerte. Ese es el caso del mendigo Lázaro. Frente a la lógica del egoísmo insolidario del hombre rico que nos relata el pasaje de San Lucas. Nosotros en este tiempo aquí nos jugamos realmente la eternidad. Cuando el hombre piensa que todo acaba acá, simplemente se estrella. Cuando nosotros nos damos cuenta que hay cosas que no son humanamente, no se logran entender, Dios en su momento sí hace justicia. Él es un Dios justo y misericordioso a la vez. Jesucristo, después del acontecimiento pascual, obviamente Cristo es la plenitud de la revelación, Él es la plenitud de la verdad. Jesucristo con su Pascua, la máxima expresión de su amor extremo, misericordioso, donde alcanza su máxima expresión, la alcanza con su pasión, muerte y resurrección. Nos llama a todos los cristianos al combate de la fe para conquistar la vida eterna de resucitado, practicando la justicia, la piedad, el amor solidario, la paciencia, la delicadeza, etc., como se lo aconseja en su momento al obispo Timoteo.
Esta parte que a nosotros nos remite, es decir, todas las lecturas van apuntando hacia la Pascua de Jesús. La cumbre de la vida de Jesús es su pasión, muerte y resurrección. Y desde esa verdad nosotros vamos a darnos cuenta que Cristo a nosotros nos invita en este tiempo a que hagamos nuestra esa lucha por alcanzar la eternidad. No vamos a alcanzar el cielo sin la Pascua de Jesús. El camino para alcanzar el cielo, desde el cual desciende el Hijo de Dios, es precisamente la pasión, muerte y resurrección del Hijo de Dios. Entremos en materia entonces. ¿Qué significa querigma? Aquí te presento los tres términos íntimamente vinculados. Querigma, aquí aparece, querigma, querigmatos, dice, ¿cómo se traduce? Lo que se proclama, se predica, o el mensaje como tal que se va a proclamar. Querizo es el verbo, que significa proclamar, predicar o dar a conocer. Y querix o quericos es el heraldo o el predicador. Si nosotros nos fijamos, es un acto que tiene que ver con el mundo griego. Entonces habían un quericos era aquel que proclamaba un edicto del rey, del emperador. En nuestro caso, el cristiano que transmite el contenido del querigma es precisamente el gran heraldo del evangelio. Esto es para nosotros interesante. Son tres términos íntimamente vinculados. Hay una proclamación que en su momento se traduce por predicación, pero que tiene un contenido concreto. ¿Qué es entonces el querigma? Querigma es la proclamación del acontecimiento salvífico de la Pascua de Jesús, que nos llama a la conversión y a creer en Jesús. De hecho, Jesús comienza su predicación así: convertidos y creed en el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? La buena nueva. Ese acontecimiento salvador de su Pascua. Eso es importante, ese es el gran contenido del querigma. Cuando nosotros hablamos de retiros querigmáticos, hablamos de ese núcleo, que es el núcleo tanto en la vida litúrgica como en el credo. Si nosotros recorremos el credo, dice, pues al hablar de Jesucristo, creo en Jesucristo. Y en su momento dice que murió, fue sepultado y resucitó. Fue crucificado, muerto y sepultado. Y al tercer día resucitó de entre los muertos. Así dice el credo. Ahí nosotros en el credo, que es la verdad que creemos, la fe que profesamos, ahí contiene ya el querigma. ¿Dónde se recoge también el querigma? En la liturgia. El centro de la vida litúrgica es la Semana Santa. Y el núcleo de la Semana Santa se llama el Triduo Pascual, que comienza jueves y termina con el domingo de resurrección. En esos 3 días, ese Triduo Pascual recoge precisamente la Pascua de Jesús. Por eso le llamamos Triduo Pascual. Y el centro es la misa de la Vigilia Pascual. Ahí nosotros encontramos de modo litúrgico la síntesis de todo el año litúrgico. Y ahí encontramos que el corazón de la misa es precisamente la pasión, muerte y resurrección de Jesús, especialmente recogida en el momento de la consagración. Tanto querizo, que es el verbo, como evangelizo, de evangelizar, entonces son 2 verbos que nosotros debemos saber distinguir. Querizo viene de querigma, evangelizo es evangelizar, es decir, evangelio. Básicamente coinciden en lo siguiente: implican un anuncio, una predicación y una proclamación del evangelio. Eso es, ahí convergemos. Hay una buena nueva que nosotros anunciamos, y es que Jesús nos ha salvado gratuitamente. No importa nuestra historia, no importa nuestra condición. Estos verbos se refieren a esa proclamación solemne del querigma, que es el centro de la vida litúrgica eclesial, centro de nuestra fe, del cual esa es la fuente de la cual brota todas las gracias para la iglesia. Bien, veamos los textos donde se recoge el primer anuncio de la Pascua de Jesús. Nosotros recordamos cómo después de la confesión de Cesarea de Filipo,
Cuando Pedro confiesa que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios vivo, inmediatamente después de que Jesús acepta y le dice que lo guarde en secreto esta confesión, inmediatamente él anuncia lo siguiente. Dice así: desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos y comienza la parte del querigma. Aquí te he puesto los 4 relatos que se recogen. Es Mateo 16, 30, 21, Marcos 8, 31, Lucas 9, 22 y 1 Corintios 15, 3. Si nosotros lo colocamos en paralelo, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Primero arriba para que tú te des cuenta. En los sinópticos se habla de Jesús, el Hijo del Hombre, dice en los 3 sinópticos. En San Pablo, nosotros vemos que ya se habla de Cristo. Eso ya es interesante. San Pablo, la experiencia que tiene es de un Cristo resucitado, de un Señor glorificado, de un Jesús que ya está en la gloria del Padre. Bien, y dice acá, nos vamos a fijar en los verbos. Dice así: debía sufrir mucho. Esto aparece en los 3 sinópticos. Pero en Marcos y en Lucas, nosotros vamos a ver que dice debía sufrir mucho, y dice así: y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas. Esto es importante. No solamente el Mesías sufre en su vida, él elige el camino de la pobreza, de la renuncia, del dolor. Eso lo recoge bien la carta a los hebreos, sino que también va a ser rechazado como Mesías. No es solamente un pueblo que rechaza a su Mesías, es que en su momento la jerarquía de Israel, en su momento, aquí lo describe muy bien, dice ancianos, sumos sacerdotes y escribas. Ellos rechazan a Jesús como Mesías. Luego nosotros vemos que dice, así dicen los verbos, lo matarían, arriba te coloco subrayado en color los verbos en griego, porque nos van a servir para que nosotros interpretemos este pasaje. Dicen los 3 la misma expresión, le matarían. San Pablo no habla de la pasión, directamente habla de su muerte. Dice, murió por nuestros pecados. Y San Pablo va a añadir algo que es propio de un rabino. Él era rabino fariseo y él conoce muy bien las escrituras. Por eso dice katatas grafán. Eso es importante. Dice, según las escrituras. Así lo traduce. Es decir, él muere porque estaba profetizado. Entonces, la Pascua de Jesús ya está profetizada en el Antiguo Testamento. ¿Quién lo subraya? Eso lo subraya San Pablo. Después nosotros vemos que los 3 sinópticos destacan esa parte y dice que resucitaría al 3er día. En eso convergen tanto los sinópticos como San Pablo. Pero San Pablo añade algo que los sinópticos no ponen. ¿Cuál es la afirmación? Dice que murió y dice la otra parte, fue sepultado. ¿Cómo lo recoge el credo? El credo dice, fue crucificado, muerto y sepultado. Aquí se hace eco de esta expresión de San Pablo en la primera carta a los Corintios. Y después San Marcos añade lo siguiente cuando habla de la resurrección. Y dice, hablaba de esto abiertamente. En la traducción original dice así, kai parresía ton logón en la ley. Esto es interesante. La parresía es esa valentía de hablar de su muerte voluntaria. Cristo libremente va a entregar su vida. Eso para nosotros es importante. Y aquí remata San Pablo diciendo la frase siempre, katatas grafá. Es decir, según las escrituras, que para nosotros en la introducción a la Biblia veíamos que es lo que está recogido en la Biblia, en la Torá, en el Antiguo Testamento. Bien, y después se colocan algunas referencias donde Pedro intenta disuadirlo, pero esa parte básicamente ya es diferente al querigma, eso viene después. Aquí nosotros en estos textos, en una visión paralela de conjunto, hemos visto los textos básicos que recogen el querigma.
Mateo 16:21, Marcos 8:31, Lucas 9:22, 1 Corintios 15:3. Ahí en esos 4 textos aparece el anuncio del querigma. Entonces entremos al análisis, porque emergen cosas muy bonitas realmente cuando nosotros las entendemos. Dice así la primera. Vamos a hacer aquí el análisis en esta parte, y en esta parte vamos a sacar como una consecuencia de este análisis. Dice así: en los sinópticos, después de la confesión de fe de Pedro en Cesarea de Filipo, y antes de que Pedro intente disuadir al Señor de su sacrificio voluntario, que eso no lo recoge San Lucas, así como de las condiciones para ser discípulos del Señor, eso aparece después de este primer anuncio. Jesús anuncia por primera vez su acontecimiento pascual, debiendo subir a Jerusalén. Es la etapa, así aparece en los 3 evangelios sinópticos, donde Jesús toma la decisión de ir a Jerusalén. San Juan, esa parte va a describirla en la mitad de su evangelio como la subida a Jerusalén. Esta es la otra parte. Ese camino es la parte quizás más difícil de comprender para los discípulos, pero es la parte más gloriosa y la parte que va a acabar realmente con el imperio del pecado y de la muerte. San Pablo cita estos textos paralelos al introducir el acontecimiento de la resurrección del cuerpo. Ahí cuando va a hablar de un mundo que le costaba creer en la resurrección del cuerpo, a ellos les va a hablar precisamente del triunfo de Cristo sobre el pecado y la muerte, que es cuál es la víctima que le ofrece, es su propia corporeidad. Por eso introduce este querigma. Veamos esta proclamación fijándonos en el significado de los verbos. Aquí hacemos la introducción. De esta parte, ¿con cuál nos vamos a quedar nosotros? Te invito para que te fijes en esta parte de acá. Dice: Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, hombre y Dios, es el único que ha bajado del cielo, y quien nos indica que el único camino discipular para subir al cielo es la Pascua. Eso para nosotros debe estar claro. No nos vamos a salvar sin la Pascua de Jesús. Es pasión, muerte y resurrección. 3 momentos bien claros en esa cumbre del amor extremo del Hijo de Dios. Después nosotros vemos que la frase es sufrir mucho. El verbo que se utiliza es pasco. Voy a usar el infinitivo. Es decir, eso es la primera persona del verbo en griego. Dice así: pasco. Eso se puede traducir por sufrir, soportar mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas. Lo indican los sinópticos para referirse a su pasión, que implicaría un juicio injusto, cárcel, tortura y flagelación. Esta parte de sufrir mucho es esa carga la que tiene. No va a ser una cosa puntual, momentánea, no va a ser una muerte rápida, va a ser una muerte despacia, lenta y dolorosa, una muerte torturante. Es así. Estos pormenores no los recoge San Pablo en 1 Corintios 15:1 siguientes. Aborda mejor esa ofrenda sacrificial San Pablo en otro momento en la carta a los Hebreos, Efesios, Colosenses y Filipenses. Ahí se aborda esa kenosis del Señor, así la va a llamar San Pablo. Sino que introduce todo este capítulo 15 hablando de otros términos que son interesantes y le da más fuerza al querigma. Él habla de evangelio, el evangelio que yo les he predicado, dirá, cuyo núcleo por supuesto es el querigma. Como nosotros lo vamos a ver al confirmarlo en Romanos 1:4, Gálatas 1:3-4 y 1 Tesalonicenses 1:10. De estos 3 textos, lo que más recogen el querigma en otra vertiente, un aspecto de la resurrección, son Romanos 1:4 y 1 Tesalonicenses 1:10. Gálatas se fija más en la muerte o el padecer de Jesús. Entonces, ese evangelio, dice San Pablo, ha sido transmitido, recibido y conservado. Esos 3 verbos indican una tradición oral al estilo judío, como los rabinos cuidaban celosamente la Torá.
ellos la mantuvieron fielmente. Lo mismo pasa con la iglesia. Si hay algo que se mantiene intacto, es celosamente cuidado, el núcleo de la vida de fe es precisamente este evangelio. Pero sobre todo, un evangelio anunciado y proclamado. Es decir, testimoniado y después se comparte. Es decir, no es algo que solo nos han contado, que nosotros hemos vivido, dirán los apóstoles. Y Pablo añade la frase siguiente: según las Escrituras, al final tanto de la muerte y sepultura del Señor como de su resurrección. Dos momentos que están profetizados en el Antiguo Testamento. Qué hermoso es que un fariseo convertido, como es San Pablo, no lo afirme. ¿Con qué nos vamos a quedar de esta parte que es el sufrimiento de Jesús? Un sufrimiento lento, despacio, pero que recoge la riqueza de una entrega total del Hijo de Dios. Vamos a fijarnos en la pasión. ¿Con qué elementos nos vamos a quedar? La cruz, el sufrimiento, son la oportunidad para nosotros, discípulos de Jesús, de unirnos al Señor en su expiación voluntaria. Para nosotros no es fácil el sufrimiento, para ningún ser humano, tampoco para Jesús. Pero qué importante es cuando nosotros damos el paso en la fe y le pedimos a Dios la gracia de que ese momento nosotros encontremos a Jesús, que no se nos desdibuje el momento de la prueba. Mediante el espíritu del sacrificio, esto es hermoso. Cuando nosotros no solamente somos probados, sino que voluntariamente en la convivencia, nosotros aprendemos a sacrificarnos para unirnos en la diversidad de personas con lo que eso comporta. Es cuando nosotros construimos la comunión, especialmente familiar. Vemos entonces que la pasión la vamos a vivir nosotros en el intercambio, en la convivencia, que tiene sus luces y sus sombras. Después nosotros vemos esta parte. Te decía yo que en estos otros textos San Pablo habla del querigma, y te lo señalo te lo señalo aquí en amarillo para que tú no te pierdas. Voy a salir un poquito porque necesitamos como recobrar el esquema. Decíamos, al señalártelo en amarillo, nosotros estamos viendo de alguna manera en qué verbo se fija San Pablo, y me voy a fijar en la parte última porque es la que a nosotros nos interesa como subrayar, interpretar. Voy a fijarme acá solamente para sacar como la síntesis de este análisis de estos textos ya puestos a la par, que es muy interesante como técnica para que nosotros veamos los más y los menos. San Pablo en Romanos habla de su resurrección. Utiliza el verbo anastasis, la palabra de resurrección. Según la fuerza divina del Espíritu de Santidad. Esto ya es importante. Gracias a qué fuerza resucita Jesús, es a su Espíritu Santo. Entonces emplea la misma raíz griega de Marcos 8:32. Es interesante cómo en el verbo que utiliza aquí San Pablo converge con la frase de Marcos. Es lo que nosotros hemos visto en su Evangelio 8:32 del querigma. Después en Gálatas nosotros vemos que habla de su entrega. Didomi, dice en griego, una entrega voluntaria para redimirnos. El verbo redimirnos o salvarnos será exaireo, exactamente, de nuestros pecados, conforme a la voluntad del Padre. Y después en Primera Tesalonicenses, Dios Padre dice resucitó, usa nuevamente el verbo egeiro, a su Hijo Jesús, salvándonos de la ira futura, que es decir, el castigo eterno que debíamos por nuestros pecados. Aquí emplea el mismo verbo de 1 Corintios 15:3, Mateo 16:21 y Lucas 9:22. Es interesante ver cómo esos cuatro textos, junto con 1 Tesalonicenses, convergen en el verbo que se usa para hablar de la resurrección del Señor. Decíamos el verbo egeiro. Ese es el verbo que se utiliza. Bien, cuando nos fijamos acá, decíamos, tanto Romanos como Primera Tesalonicenses hablan de la resurrección. Gálatas, en cambio, se detiene en la entrega voluntaria para redimirnos de nuestros pecados. Eso es interesante. Son como dos elementos complementarios, dos vertientes que enriquecen el anuncio del querigma. Bien,
En base a estos textos, volvemos nuevamente a los sinópticos y vemos que dice, le matarían. ¿Cuál es el verbo? Apoteino. Le mandarían a matar, es una traducción. Asesinarían. ¿Cómo fue el proceso para acabar con Jesús? Básicamente, el Sanedrín decreta la muerte de Jesús por llamarse Hijo de Dios y llamarse Mesías, reconocer que es el Mesías. Cuando dice, te conjuro por el Dios vivo si tú eres el Mesías. Cuando Cristo acepta, es entonces cuando ellos deciden la muerte de Jesús. Pero como ellos físicamente no podían matarlo, ellos lo llevan y lo acusan falsamente ante Pilatos, el cual que después de un proceso totalmente injusto transige ante el chantaje y él decreta básicamente la sepultura, la crucifixión. Es decir, va a ser crucificado, que era la muerte más bochornosa, infame y dolorosa que se le podía infligir a alguien. En el caso del Hijo de Dios, ese es, él asesinarían y lo mandarían a matar, ahí es donde se cumple. Los somos sacerdotes y escribas. Sin embargo, el Señor murió voluntariamente y por amor por nuestros pecados, como lo puntualiza San Pablo. Eso San Pablo lo deja también bien claro. En su momento San Juan va a decir, yo doy mi vida cuando quiero y la recobro cuando quiero, movido por su misericordia a todos los que somos pecadores, pero que movidos por la fe le suplicamos perdón. San Pablo emplea el verbo aponesco, es morir, ser mortal, indicando su verdadera naturaleza humana con los límites característicos. También precisa que el Señor fue sepultado, dice el verbo, tanto fue enterrado, remitiendo al dato histórico de su muerte verdadera y de su sepulcro. Porque en el tiempo de San Pablo algunos decían que era mentira eso que los judíos propagaron, que lo habían sacado. No, él murió, fue crucificado, murió, fue sepultado y resucitó por su poder. Por tanto, la muerte, ¿qué nos vamos a quedar de la muerte de Jesús? ¿Con qué nos vamos a quedar? Hacemos nuestra la muerte del Señor al cerrar todas las puertas al pecado, especialmente las abiertas por nuestro corazón y que requieren un proceso de mucha purificación interior, bajo la acción del Espíritu Santo. Sin este proceso de cristificación, no se obra la justificación cristiana. La santidad plena no se da. Entonces, hemos de libremente asumir el dolor, la prueba, el espíritu de sacrificio. Hemos de morir al pecado, y estamos haciendo nuestra la muerte del Señor, purificar nuestro corazón hasta que haya un corazón puro, bajo la acción de la gracia. Es ahí donde vamos caminando hacia la plena comunión con Dios. Finalmente, en la parte de resucitó, el verbo egeiro, resucitaría, en voz pasiva dice resucitó, se levanta por la fuerza de su espíritu, que nos comunicó el día de Pentecostés. Esa fuerza transformadora de la naturaleza del cuerpo humano, nosotros la recibimos en el momento de nuestra confirmación. Que nos comunicó el día ese de la confirmación, San Marcos emplea el verbo anistemi, es decir, levantarse de la muerte, resucitar en auristo, reforzando y recobrar la vida por su propia voluntad. Ahí indica San Marcos la faceta donde él, por su fuerza, por su naturaleza divina, resucita. Y finalmente, según las Escrituras, para San Pablo indica que tanto la muerte voluntaria y expiatoria como la gloriosa resurrección de Cristo, por la fuerza de su Espíritu, estaban profetizadas y testifican el grandioso acontecimiento de la redención. Esto es importante entenderlo. De estos elementos de la resurrección y según la Escritura, ¿con qué nos quedamos? No hay resurrección sin pasión ni muerte voluntaria para borrar el pecado. La cruz, eso es la cruz libremente cargada. En su momento, dice Jesús, no puede ser discípulo el que no carga con su cruz cada día. La conversión constante del hombre viejo al hombre nuevo, eso nunca acaba, es toda la vida, teniendo como meta amar como el Señor nos amó, amado, cumpliendo así sus mandamientos. Este es el secreto. Vamos a convertirnos, movidos por la fuerza del amor agápico.
un proceso de maduración en un discipulado constante. Nunca dejamos de ser discípulos del Señor, que responde constantemente a sus llamadas divinas a lo largo de la historia, que comienza con la experiencia de fe inicial, bebiendo en las fuentes inagotables de la Sagrada Escritura. Esto es importante. ¿Cómo vamos a alimentarnos? Porque es importante saber usar con método la Sagrada Escritura, porque somos discípulos del Señor. Y no basta lo que nos digan, nosotros debemos beber directamente en esas fuentes. No es lo mismo que nos lleve una pipa el agua a casa o que nos la manden por otros medios, a que nosotros directamente vayamos y agarremos lo que tengamos que agarrar. Y finalmente, una vida orante, según el Espíritu del Señor, y participación activa en la liturgia. Cuando nosotros oramos, aprendemos a hacer una vida de oración de nuestra vida y participamos activamente en la liturgia, es entonces cuando el querigma cobra vida en nosotros. De esto que he presentado, si te fijas, hemos agarrado 3 textos básicamente de los evangelios sinópticos y un texto de San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. ¿Qué emerge de acá? ¿Cuáles son los contenidos? Aquí te presento el esquema de un retiro carismático. Obviamente hay que ponerle, digamos, subtemas o apartados. Hay que estructurarlo, ¿verdad? Para dar un esquema bonito de un retiro. Aquí aparece, te pongo 4 temas. Y voy a hacer este cambio copernicano porque es importante. ¿Con qué debíamos arrancar nosotros en este tiempo? Normalmente hemos arrancado en los esquemas que tenemos con el amor de Dios. En algunos momentos nosotros hemos hablado del amor trinitario, eso ya cambia también el panorama. Pero no es lo mismo que arranquemos con la Pascua de Jesús, con su querigma, que es el núcleo. Desde ahí entonces cambia todo. Entonces, ¿cuál sería el primer tema? El querigma, la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Segundo tema, el amor oblativo del Señor. Decíamos que de los 4 amores, el amor cuarto, que es el ágape, es el amor realmente divino o oblativo, que viene del Padre en el Hijo por el Espíritu. Por eso lo aclaramos, es un amor divino. La conversión, que es una conversión inicial y permanente. Y el cuarto tema es la vida en Cristo en su Espíritu. Estos 4 temas recogen lo que emerge del dato que hemos visto, de los apartados que colocamos allá. Nosotros sugerimos este esquema para un retiro carismático. Esto es interesante. No es lo mismo, obviamente, eso dárselo a los niños, que conviene hacerlo, pero sobre estos ejes transversales, a un joven y a un adulto. No es lo mismo para dedicarle a una persona sola, un agente pastoral, que a la familia completa. Eso ya supone diferentes modalidades de retiro carismáticos, pero teniendo ciertos ejes centrales que son claves. Eso para el diálogo teológico es bien importante esto que estoy planteando. Y por supuesto de aquí emerge el crecimiento discipular. Aquí coloco 4 aspectos. El itinerario de fe. La fe se cree, no solamente es información, se celebra en la liturgia, se vive, especialmente cuando se aprende a amar y los mandamientos, se ora con la lectura orante de la Biblia. Eso es importante hacerlo. Esa experiencia profunda de fe es la que cambia nuestra vida. Después la iniciación cristiana. Esto se ha repetido mucho. Desde el Papa Juan Pablo ya se empezaba a ver. El que lo explicitó más fue el Papa Francisco. Cómo es importante hacer procesos catecumenales, itinerarios catecumenales, dice el Papa. Aprender a amar a semejanza de Jesús. El gran drama nuestro es que amamos del modo humano, no del modo divino, y debemos aprender a amar como Él ama. Y para eso es el acompañamiento pastoral de la iglesia. Y finalmente la conversión, el discipulado permanente. Un católico realmente convencido de eso no puede ser igual al católico que tenemos en masa. Ese es un católico que realmente quiere vivir bien el Evangelio. Bien, ante esto que te he descrito acá, ya tú tienes frente a ti lo que es el querigma, lo que es el discipulado. De eso hablamos. Pero mira cómo emerge. Emerge de los textos bíblicos. No es lo mismo que a ti te digan tal cosa, que tú lo toques, lo palpes y te des cuenta dónde estamos.
y qué es lo que nosotros necesitamos retomar para que este evangelio y esta fuerza carismática renueve a nuestra iglesia y de un modo especial a la familia. Aquí te coloco de la mente al corazón lo que hemos visto, solo me fijo en algunos elementos en rojo para rematar lo que hemos dicho este día. Necesitamos, por tanto, que esa comunicación amorosa de Dios implique un proceso educativo, dinámico, vivo y transformador. Por otra parte, en la medida que nosotros aceptamos la Pascua de Jesús, pasión, muerte y resurrección, accedemos y participamos de su naturaleza divina. Esto es así. Tantas veces la gente no vive en gracia es porque no ha hecho siquiera suya la pasión del Señor. Debe ser pasión, muerte y resurrección. Esa parte no es solamente saberla. No es lo mismo ver la cruz de lejos que subirse a la cruz. Y finalmente el diálogo orante entre amigos. Hablamos del discípulo con su maestro, que Jesús construye la comunión con Dios. Bien, de este modo hemos rematado este diplomado, diríamos, en su parte fuerte. La última parte, que va a ser la parte ecuménica, la vamos a dar al final, pero el plato fuerte que a nosotros como católicos nos interesa como retomar y ser más audaces para ampliar nuestra visión es precisamente con este tema. Estamos cerrando esta parte. Estás aquí, aunque no te pueda ver, pues escondes tu gloria y majestad.